Buenas, mucho gusto. Primero que nada voy a explicar lo siguiente. No puedo dar mi nombre porque por algún motivo YouTube no me deja. No me deja. O sea, si yo me presento dando mi nombre, no me dejan subir el video. Entonces, sobre todo, aquí está la diapositiva de mi nombre. Este es mi nombre, profesora, mucho gusto. Tampoco voy a decir el suyo porque también me lo bloquean. Ya lo intenté, no me deja. Entonces, bueno, sobre todo yo voy a hablar de la historia publicitaria de Sony. Sobre todo, antes que nada, quiero aclarar una pequeña cuestión rápidamente, que es el hecho de que yo no voy a hablar de todos los productos de Sony en sus campañas publicitarias, sino que directamente voy a hablar de Sony desde sus inicios, como aquí se muestra, hasta su etapa de PlayStation. Y desde ahí en adelante voy a seguir enfocándome en la etapa de PlayStation de la compañía. Esta etapa de PlayStation solo abarca el 37% de las ganancias de lo que es actualmente Sony. Sony es una compañía que hace electrodomésticos para el hogar, que hace televisores, que hace sombras, que hace proyectores, hace celulares. Es una locura de compañía y es una de las que más innova en tecnología del mundo. Y tiene tanta cantidad de productos que yo escogí directamente irme por una de sus ramas más famosas y más reconocidas, que es más fácil de identificar y al momento de explicar a nivel publicitario, porque ella se considera una marca por su cuenta, lo que es PlayStation en estos momentos. Pero para no extendernos en esta parte, voy a hablar de lo que es todo. Principalmente, en este caso, Sony nace en 1946 como una compañía japonesa llamada Totsuko. Totsuko significa Tokyo Sushi Kogyo, el cual realmente no recuerdo en estos momentos, disculpen lo que significaba, pero sé que era una compañía de tecnología la cual fue creada específicamente por Masaru Ibuka y Akio Morita, no Akio Morita. Estos dos eran amigos de la infancia, se conocían hace mucho tiempo, en el cual en un momento Ibuka, que era un gran inventor, había tratado de crear una rosera por su parte, habiendo fundado el antecesor de esta compañía, la cual salió muy mal. Era una rosera de madera con calentador abajo de metal, salió pésimo, nadie la quiso comprar en una época en guerra, porque la creó en 1940, cuando uno había acabado, estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial. Fue un fracaso comercial. Sobre todo, pero él se quedó con ese chip, se quedó con ese pequeño chip de algo tengo que crear. Y de ahí terminó juntándose con Domingo y creando lo que hoy en día es Sony. Sony, después, el primer invento que tuvo fue una grabadora de cinta que, tipo G, la cual nació cuando aún estaban terminando de llamarse Totsuko y apenas están cambiando el nombre de Sony. Por eso es que tampoco la incluyen en esta gráfica. Pero esta fue la primera grabadora que nació de la época en guerra, de las grabadoras y radiotransmisoras que hoy en esa época utilizadas por los militares, se utilizó para inspirar en esa grabadora que fue utilizada mucho a nivel profesional más que a nivel individual local. Sí, sí. Era una grabadora de audio y tenía muy buenas características. Fue de las primeras que utilizaban auriculares con cancelación de ruido. Muy buena calidad. Pero sobre todo de aquí nace un apartado indicado en las diapositivas específicamente, que es la TR55. La TR55 nace el nombre primero. Un punto muy importante es el hecho de que TR55 no es únicamente porque haya nacido en 1955 esta radio, sino de que tenía 5 transistores. Y esto era un punto importantísimo al momento de venderla, pero lo hablaremos más adelante. Para aclarar, de aquí coloqué de los inicios de Sony en los cuales son sus apartados más importantes, que fueron audio, que fueron las televisoras, lo que fueron los grabadores de video y los dispositivos portátiles. En este caso, continuando con esta idea, también crearon el primer televisor transistor en el mundo, que fue el TV8301, el cual era un televisor con una pantalla de 8 pulgadas que funcionaba también, podía funcionar a batería y cargar una antena propia y te podías llevar ese televisor a zonas rurales y tener televisión, zonas
donde el transporte de un televisor normal era imposible por el precio que tenían. Eran los televisores de caja gigantes que una persona no podía cargar normal. Imagínate estar subiendo una montaña y tener que cargar un televisor que te pesa 20, 30 kilos cuando tienes que llevar los víveres para tu familia. No puedes, pero esto sí puedes llevar. Y fue una revolución no solo en Japón, sino en el resto del mundo. Es más, un estilo de televisor que fue muy conocido y muy utilizado posteriormente por guardias de seguridad en Occidente y también en otras partes de, de Asia. Y fue el foco fundamental para que Sony siguiera con el apartado de televisores, porque fue un gran éxito a nivel internacional. El primer grabador de video del mundo doméstico. Existían cámaras que podían grabar video a nivel profesional, pero no existía ninguno que lo pudiera hacer desde casa. Gracias a esto nacieron grupos importantísimos de arte como fue Guerrilla TV. También tuvieron las primeras tomas de un papa. No se había logrado tener tomas de un papa. Y tuvieron un auge en el cine indie, el cine no hecho por compañías, que rompió la industria totalmente. Hoy, que una persona pueda hacer un cortometraje no era normal para 1965. Y esto cambió el paradigma a futuro. Rompió todas, dirían por ahí. Y de aquí el producto más relevante de Sony a nivel de nombre, antes de PlayStation, que fue el Walkman. El Walkman era un sistema de audio el cual funcionaba con un cassette donde tú puedes escuchar música o cualquier cosa que pregrabaras antes en un cassette, el cual tenía dos conectores de 3 mm para auriculares. Y después viene la era PlayStation. Ya habiéndome extendido bastante en este apartado de lo que fueron los inicios de Sony, cómo fue avanzado, tenemos que entender más por qué todos los productos aquí son Sony. ¿Por qué yo puedo decir, ay, esto, si yo los reemplazara con versiones de otra compañía, cambiaría algo? ¿O por qué son Sony? Son Sony por lo siguiente, por la filosofía de Sony. Sé que suena raro, sé que suena como si estuviera tirando pura palabrería, pero la filosofía de Sony son tres características muy importantes. Quieren innovar con productos de calidad en una visión global. Entonces, siguiendo de aquí, esa fue la visión que tuvieron Ibuka y Morita. ¿Por qué? Ibuka era un ingeniero, era un creador, era un genio. Fue el que se encargó de la parte de ingeniería en su momento en Sony. Obviamente no solo, pero fue como el líder de innovación en este campo. Y Morita era alguien que había viajado mucho. Viajaba a los Estados Unidos, viajaba a otros países de Europa desde antes de la guerra y aprendió mucho y quería llegar a esos mercados donde la gente sí innovaba y cosas que no veían tampoco. Entonces, en este sentido, eh, creo una innovación constante que hoy en día sigue tomando la filosofía de que siempre había que innovar y Sony siempre está innovando, salga bien o salga mal, innova. De ahí seguía con una filosofía de una calidad buena. Si un producto no tenía la calidad que yo quisiera, no salía al mercado. Es más, es difícil encontrar un producto Sony que tenga fallas claras, eh, con mal funcionamiento claro. Y una visión global en el sentido de que ellos querían internacionalizar la marca y dejarla como una buena imagen de Japón, porque Japón venía de un Japón de la posguerra, eran considerados iguales o en algunos casos peores que los nazis y tenían que limpiar esa imagen a nivel internacional porque sobre todo en la crisis de posguerra los productos que venían de Japón se consideraban chatarra. Entonces, esta fue la visión que los llevó a no solo crear esta compañía, sino que fueran esos los valores que siguieron hasta hoy en día. Estamos en 2025 y se siguen utilizando esos valores para definir lo que son. Siguiendo con esto, vamos a las estrategias publicitarias que se utilizaron para estos productos. Siguiendo y empezando de nuevo con el TR-55. Fue la primera radio portátil japonesa. Esta radio portátil se vendió como tal como una radio portátil, así como se vendió posteriormente TV8-301, pero específicamente hay una característica que yo voy a explicar, que se vendió como
la primera radio japonesa de calidad. Se vendió como la radio de los 5 transistores, que la cantidad de transistores en ese momento, el transistor era algo que la gente pensaba que solo te servía a ti para hacer esto, para hacer auriculares. Y crearon una red con eso, que reducía hasta 5 veces el tamaño de las otras radios posibles de conseguir transportables, por así decirlo. Funcionaba con 2 pilas AA y era un producto japonés de calidad. Solo que a la gente en Occidente no le gustaba porque era como que no confío en ti. Sobre todo, esto no tuvo mucha campaña publicitaria como conocemos hoy en día, más allá de salir en revistas de nicho, revistas de tecnología, al igual que sus productos anteriores como la grabadora. Pero este tuvo un avance en audio de otro nivel. Fue a tal punto que gracias a uno de los ingenieros que trabajó a nivel de sonido, que era Esaki, Esaki logró ganar un premio Nobel por su trabajo en esta radio y en la siguiente a nivel de audio. Fue una innovación tal que ganó un premio Nobel en 1973. 21, perdón, 20, 18 años después. Perdón, las matemáticas no matematicaron. Pero sobre todo fue algo impresionante para la época. Fue una evolución que salvó a los japoneses en muchas maneras. Eran unas japoneses que venían después de las bombas nucleares, habían destruido su país y había quedado una zona bastante rural, lo que fueron las zonas cercanas a Hiroshima y Nagasaki. Se abandonaban por el miedo de que la radiación fuera a afectarlos y afectar a su familia. Esto fue un cambio de poder volver a hacer esas zonas rurales, de volver a llevar la comunicación a todo Japón. Y después, gracias a estos avances, nació la TR-63. Y tú me dirás, ¿por qué TR-63 si salió en el 57? Las matemáticas tampoco les matecaron a ellos. Resulta que no. Resulta que el TR-63 nace de la cantidad de transistores que tenían, que eran 6. Y fue la primera vez que mostró en Occidente una campaña de publicidad correcta, que era folletos que mostraban a gente divirtiéndose, celebrando, y diferentes imágenes, y lo mostraban tanto en Japón como en Occidente, pero con estilos distintos. Tenían un estilo más de los elementos de esa época a la venta en Occidente. Como se puede ver en la imagen, y espero que se vea bastante bien en esta grabación, se puede leer Transistor Seeds en la radio. Esto era una de las cosas que más se utilizaba para vender radios, tanto para la TR-75 como para la TR-63. Los transistores era algo extremadamente fundamental. Y después nace algo que cualquier persona que haya crecido en Venezuela desde esa época hasta lo que es en la actualidad, una persona que tenga 50 o 60 años debe conocer, incluso gente menor que esta, que son los televisores Trinitron. Estos televisores funcionaban, el PRI se refería a las 3 gamas de colores que utilizaba para crear imágenes a color, que eran los famosos RGB, el Red, Green and Blue, en el cual utilizaba una tecnología de tubos para enviar los colores a los puntos específicos y que no tomara toda la pantalla, y así poder utilizar una pantalla que era curva para que las partes que no le llegara luz se tornaran en negro y que fueran más oscuras, que fuera un negro más profundo. Cosa que con el tiempo ha ido mejorando mucho más, pero para esa época fue una de las mayores innovaciones de televisión. Es más, esta patente solo duró 6 años y después, durante todo lo que fue el siglo XX, los televisores que nacieron después del filtro comenzaron a utilizar nombres parecidos, lo que fue por parte de Philips, lo que fue por Mitsubishi, lo que fue por muchas compañías más, comenzaron a utilizar estas tecnologías. Y es más, lo que fueron los monitores utilizados por Apple en los primeros computadores eran con tecnología del Infinitron proveída por Sony. Esto es innovación. Esto era verdadera innovación a nivel tecnológico. Utilizar tecnologías de punta y ofrecerla al mercado para hacerlo crecer. Sony comenzó a adoptar palabras en inglés para ofrecer sus productos y nombres en inglés para hacerse internacionales. Tras esto, vamos con la verdadera bestia, el Walkman.
El Walkman fue un fenómeno cultural pop masivo. No hay nada que haya nacido de esa época a nivel de, ¿cómo decirlo?, de tecnología auditiva que fuera tan relevante en la cultura pop como lo fue el Walkman. El Walkman era un dispositivo del cual permitía escuchar música de cassette. Un cassette era un dispositivo de almacenamiento cual utilizaba una cinta magnética para guardar la información, que era muy barato de producir y tenía una muy buena eficiencia, en el cual podían grabarse ellos mismos, podían grabar clases, podían escuchar música, podían grabar la radio, podían comprarlo en tiendas que pasaban el sonido de los vinilos a esos cassettes. Y era increíble la calidad de sonido que tiene. Hay sistemas de sonidos que envidian la calidad que tienen los Walmart de ese tiempo. En 1979 hizo una revolución nunca antes vista. Utilizaron las mismas bases que habían utilizado para las campañas de la radio TR-63 y posterior las siguientes radios que fueron sacando, que a pesar que no fueron tan relevantes, pero muy importantes para la creación de esto, utilizaron esa misma estrategia, gente bailando, pero tuvo un pequeño plot, una pequeña innovación en su estilo, y que no era solo uno de estos, no era un solo par de audífonos, podías conectar dos pares de audífonos. Porque el Walkman inicialmente se quería utilizar para que la gente pudiera escuchar música y tener conversaciones, cosa que, por eso, si tú conectaras, si pudieras configurarlo a tecnología actual, conectaras un micrófono con audífonos, el Walkman podría utilizarlo. Tristemente no se terminó de configurar esa parte, pero se podía utilizar. Ya a posteriori, Sony en un momento creó los primeros marketing de guerrilla utilizando propios empleados que ven a Tokio escuchando con el Walkman. Y las campañas publicitarias de gente bailando, utilizando el Walkman, se siguieron utilizando en sus antecesores, lo que fue el famoso Discman, que era un Walkman, pero con CD. Era algo que fue impresionante. Y realmente para esta época fue una de las épocas más innovadoras de Sony. Sony venía de sacar el videocassette Betamax, el cual compitió con el VHS, se perdió rotundamente, pero fue el primero en crear estas bases para el Walkman y también creo la primera videograbadora cassette de color. No hubo nada como eso en esa época y marcó un antes y un después. Sobre todo, nació con el eslogan de Sony The One and Only, que duró muy poco tiempo porque después de este nació Elisa Sony. Pero esto sigue yendo con la filosofía utilizada de Sony, de ser innovación, de ser un producto de ellos, hacerlo uno. Siguiendo ya saliendo del Walkman, nace este periodo de la revolución de PlayStation. PlayStation nace gracias a lo realizado en la época de los 80. Sony dijo, oye, el Walkman está genial, me lo vendes en todos lados, pero no me convence el cassette. No me convence, invéntame algo. Y bueno, no lo inventaron a ellos, pero dijeron, oye, no te inventé esto, pero te conseguí esto. Y consiguieron un CD. Ellos, oh, mira, tiene mucho mejor almacenamiento, es mucho más fácil de producir, es mucho más fácil mantener la información segura ahí. Vamos a trabajar con los CDs y comenzaron a crear reproductores de audio y de video en base a los CDs. Es el famoso Discman de que estaba hablando como antecesor del Walkman. Pero sobre todo, de aquí nace también la época de hija Sony, nace una colaboración con Nintendo. Nintendo y Sega eran los que dominaban el mercado de los videojuegos y eran considerados Nintendo para niños, con los Mario, Zelda, Kirby, colores bonitos y todo muy, ay, nadie le pasa nada malo. Y Sega siendo un poquito más skateboard, cosas de preadolescente, fútbol, cosas así, que se puedan considerar rebeldía en ese momento. Y Sony comenzó a trabajar con Nintendo. Querían crear una consola con lector de CD. Resulta que tuvieron diferentes creativas y ese proyecto se cayó, el cual se reutilizó por parte de Sony para crear la PlayStation.
y utilizó todas las fallas que ellos habían tenido porque Nintendo logró sacar una consola considerada antes que Sony y fue un fracaso rotundo por no saber utilizar correctamente la tecnología y no tener juegos de calidad, cosa que Sony dijo, ¿sabes qué? No, yo necesito tener juegos de calidad y necesito que esos juegos estén enfocados a un público distinto a los que ellos ya dominan y crearon la campaña en la cual se enfocó a un público adulto joven, mostraba cosas más sangrientas, más violentas, más peleas, lo que fueron los primeros juegos de Tekken, lo que fue el Gran Turismo, que eran juegos basados en carreras, sobre todo tenían carreras de rally, que eran carreras muy peligrosas y cosas que tú no deberías mostrar al niño. A un punto tal que para esa época nació el SAP, que era la Sociedad contra PlayStation. Era una locura que para una consola totalmente nueva, nacieron una campaña así. Y nacieron los dos famosos eslogans, el primero que es Don't underestimate the power of PlayStation, y el segundo era Live in your world, then in our world. Y lo que era en estos momentos, el SAP tomó esto como si quisiera lavarle el cerebro a sus hijos, pero no lo lograron, pero sí todo esto cambió lo que era el sistema de FRB, el ANTEGI, que era el sistema europeo y el estadounidense para medir qué edad tenías que tener para jugar esas cositas. Esto fue una innovación fundamental. Esto cambió el panorama de los videojuegos para todo el mundo. Esto fue lo que agarró, pegó a la mesa y dijo, ¿sabes qué? Los juegos no son necesariamente para niños, los pueden jugar adultos. Y aquí estamos hoy en día. ¿Sí? Fue una renovación, fue la innovación fundamental sumado a la época del nacimiento del 3D, en el cual salieron juegos muy famosos como fue el Final Fantasy VII, el cual era una franquicia de Nintendo que terminó saliendo para PlayStation, fue un juego fundamental en PlayStation, es más, aún hoy en día Sony sigue utilizando. Ya siguiendo con esto, tuvo una buena evolución. La primera consola era solo un lector de CD de juegos y tenía una potencia relativamente parecida a la que era el NES y la Mega Drive en ese momento. PlayStation comenzó a ver que el boom que habían tenido con adultos jóvenes era especial, era algo único. Entonces comenzó en su época de PlayStation 2 con una publicidad mucho más bizarra. Hay una serie de videos y de campañas por la época de los 2000 que es Welcome to the Dear Place, que es un poco bizarra, el cual fue dirigida por David Lynch. También había, David Lynch comenzó a trabajar con PlayStation también para otros anuncios, en el cual mostraban que las cosas no funcionaban en PlayStation como funcionaban en el mundo normal. Un ejemplo de esto era un anuncio donde había un ciervo que era chocado por un camión y el ciervo destruía el camión. Y después salía el Living Your World, Playing Out. ¿Por qué salía ese logo que venía ya de por sí de la Play 1? Porque decía de que esto aquí es diferente. Hay una cantidad de anuncios que sacó PlayStation para esa época, los cuales eran una locura. También fue la primera consola que realmente aplicó por hacer campaña para sus juegos multijugador online. Conectar con un cable de internet, pero que jugar online. De ahí nace también lo que terminó siendo la época de la PlayStation 3 o PlayStation 3 o PS3, que hacía un énfasis muy, muy claro en cosas más bizarras. ¿No? Era una locura. Pero estaba mal de la cabeza. A este punto lo digo. Es más, hay un anuncio de un bebé que no sé si lo haya visto y quizás sí, no se lo recomiendo verlo. Es muy perturbador, no tiene ningún tipo de sentido. Pero comenzaron a seguir este estándar alto que habían dejado con las últimas campañas de PlayStation a un punto que le salió mal. Salió totalmente mal. Eh, las ventas de PlayStation 3 no fueron tan buenas como la PlayStation 2. La PlayStation 2 es actualmente en conjunto a la Nintendo Switch de Nintendo la consola más vendida de la historia. Y la PlayStation 3 no está nada cerca de eso. A pesar de que había innovado más. La PlayStation 2 había traído el DVD, la PlayStation 3 había traído el Blu-ray y había traído un menú en el cual tú podías instalar aplicaciones para la PlayStation 3. Servicios en línea, conexión Wi-Fi,
varias cosas más y no les fue bien por la mala campaña publicitaria bizarra. Y es más, PlayStation logró recuperarse al final de esta época sacando juegos como lo fue el GTA V, un juego muy famoso y quizás uno de los juegos más vendidos de la historia y que más ingresos generaba en la historia. Eh, de ahí nació una campaña muy famosa que era el For Player, que se comenzó a utilizar en un futuro junto a Love Live Play y a Play Beyond antes del lanzamiento de la PlayStation 4 para cambiar la perspectiva que la gente tenía sobre lo bizarro que había sido PlayStation 3. La PlayStation 3 fue una consola que le hizo perder dinero, ya que las primeras que salieron eran tan potentes que hay una historia muy famosa que es que el sistema de defensa de los Estados Unidos compró masivamente PlayStation 3 y les cambió su sistema operativo al sistema operativo Linux porque era mucho más barato hacer una supercomputadora a base de PlayStation 3 que comprar. A ese punto. Sony perdió dinero y quería recuperar los juegos y al final fue una mala época financiera. Les costó recuperarse. Además de que los hackearon mucho, ay, pobrecito. La verdad la pasaron mal en ese momento. Pero sobre todo, gracias a esta nación, la que quizás de todas las consolas que dan acá, una de las que más tuvo brillo, que fue la PlayStation 4. La PlayStation 4 comenzó siendo la consola para los jugadores. El enfoque que tuvo, también con el lanzamiento del GTA V, comenzó con una verdadera explosión de la grandeza, la guarda de Greatness Away. Entonces, este mensaje lo que buscaba era hacerle competencia a lo que era el Xbox. El Xbox era una consola de Microsoft, pero para no entenderlo más, que ya sé que esta exposición lleva bastante tiempo, era ese eslogan for the players. Ese eslogan for the players, este place to play, it's time to play, se enfocaba directamente a cambiar lo que hizo mal el PS3, que era tratar de hacer un entorno que incluía juegos. No, PlayStation 4 quería hacer una consola de videojuegos que incluía otros entornos, que incluía entornos en streaming, que incluía Netflix, lo demás, que podías conectar a tu televisor y ver Netflix si querías verte una película, pero no fue su foco principal era que jugaras. Entonces, para esta época, la PlayStation 4 nació en conjunto, o sea, porque nació más o menos por la época de 2013, nació en conjunto al PlayStation Plus. El PlayStation Plus lo que buscaba era el vender. Lo que pasa es que, disculpe que a veces no vea la cámara está caída, es un poquito complicado porque lo veo en mi pantalla, pero ellos buscaban el vender eh, un pase de juegos. Este pase de juegos lo que utilizaba era sobre todo el tratar de que el jugador descubriera nuevos juegos. La PlayStation 4 es una época muy bonita para la persona que la haya tenido. Y también sentó las bases de los juegos de realidad virtual, ya que las primeras VR, Virtual Reality Glasses, salieron para PlayStation 4 después de las computadoras. Y lo que fue PlayStation 5, la innovación más grande que tuvo fue el DualSense. El DualSense lo que buscaba era que al momento de usar el mando fuera inmersivo, con táctil, con vibraciones inmersivas que te hacían sentir que tocabas arena o que estabas cayendo en agua, o los sonidos que soltaba el mismo mando, aparte de lo que soltaba la consola. Sony se ha basado en innovación. De aquí hay eslogans icónicos, están One and Only, que se utilizó por 8 años, Living Your World, que se utilizó aproximadamente 4 o 5 años, For the Players, que se utilizó durante 6 años, y el Play No Limits, que se utilizó por un periodo más o menos de unos 3 4 años también. Pero hay que aclarar algo. El Lisa Sony, casi 20 años de uso, desde 1982 hasta 2004, es una locura. Y el impacto cultural cambió la percepción que tuvo sobre la tecnología en Japón, cambió su percepción sobre Nintendo, cambió su percepción sobre Toyota, cambió todo lo que la gente creía en ese momento de las compañías japonesas, y eso es fundamental de Sony. Creó una innovación que hoy en día sigue. Sony es conocido por ser los televisores con el mejor audio, los sombras del mejor audio, los sistemas surround del mejor audio. Son impresionantes.
y por eso tienen Sony Music también, una compañía de artistas. Son fundamentales para lo que es el mundo de tecnología actualmente. Mucha gente habla de la Samsung, mucha gente habla de Apple, de Microsoft, pero nadie habla de Sony. Y Sony está ahí, entre los grandes, luchándola, haciendo este caminata silenciosa que terminó forjándonos a nosotros como sociedad. Tuvo mucha presencia como serie en Stranger Things, es más, en un momento de la serie, espero que la haya visto, si no la ha visto, espero no hacerle spoiler o que nunca la vea, que a una de las personas le coloca un Walkman para que escuche una canción y se libere de la posición de un cerdo de. Y la verdad es que han sido, ¿cómo decirlo?, polémicos. Polémicos con la campaña del bebé, la campaña More Powerful Than God, que era basada en más famoso de los Beatles. Y la verdad es que sí se han metido bastantes problemas por querer innovar, pero han sido ellos. Han sido ellos, han sido únicos, han sido fundamentales y han sido gente impresionante en el de la industria. Y bueno, concluyendo con esto, muchas gracias. Sé que es una exposición extremadamente larga y quiero recalcar que es larga porque es un tema de Sony. Yo soy muy fanático de Sony, en el cual soy muy apasionado a lo que ellos muestran. Con esto, sobre todo, quiero agradecer que si de verdad escuchan la exposición, que la hayan escuchado por completo. Espero que la disfrute de todo lo que esto. Sé que en realidad se puede enfocar mucho más en lo que fueron las campañas publicitarias, porque, pero para poder mostrarle todo lo que hizo Sony, tendré que mostrarle videos, no puedo, tendré que mostrarle estas diapositivas, tendré que mostrarle videos de diferentes comerciales que realizaron, que mostraron su mejor época, una época impresionante. Y entre las referencias que voy a dejar de estos trabajos, ahí van a estar referencias a videos que fueron muy importantes. Les recomiendo el video de Mountain, y es muy bueno para la época de la PlayStation 2. Y también la serie de videos de Welcome to the Birthplace, que fueron también para el PlayStation 2, que fueron quizás lo que me parece bizarro, pero con un sentido lógico, que dejan de salir de ese enfoque de, ay, este es para todos. La verdad, ese momento que yo considero más especial. Y bueno, con esto quiero concluir mi exposición. Y muchas gracias por la atención que me han brindado. Pues, muchísimas gracias.